Muy buenos días, estimados docentes. Damos inicio a la sesión del día de hoy. Nos va a acompañar Diego Alejandro Pérez, nuestro expositor de nuestro padrino, la Universidad CEIPA. Con él vamos a iniciar entonces hoy el tema de evaluación docente. Espero que sea de mucho agrado para ustedes, que genere una alta interacción. Vamos a estar muy pendientes del chat para todas las consultas que ustedes tengan y le damos entonces paso y la bienvenida a Diego, agradeciéndole de antemano su apoyo en esta sesión de cualificación docente. Hola a todos, muy buenos días, espero que todos se encuentren muy bien. Nuevamente estamos acá en este espacio de aprendizaje, de construcción colectiva. Espero que todos en sus casas o donde sea que se encuentren estén muy bien y muy dispuestos a construir aquí nuevamente en compañía de nosotros el CEIPA y obviamente pues con el apoyo de los señores decanos y César que nos está apoyando. El tema de hoy, como les habíamos comentado esta semana, es el de evaluación. Nos vamos a dedicar en estos dos encuentros al tema de la evaluación en ambientes virtuales. Y quiero hacer como dos reflexiones antes de empezar. La primera reflexión es que si bien la planeación y el entendimiento de los roles era muy importante, tener en cuenta las contingencias en las que estamos ahora, sí que se vuelve importante reconocer que la evaluación ha cambiado también las formas de aproximarnos a nuestros estudiantes. Ya no los vamos a tener probablemente este resto de año en las aulas de clase, ya no vamos a tener a nuestros estudiantes en un espacio físico donde podamos encontrarnos con ellos y digamos que de cierta manera nos ha sacado de la zona de confort. Una de las primeras dificultades que el sistema educativo, pasando por los colegios y por las universidades, que esta pandemia nos acarreó, fue que no supimos qué hacer al momento de evaluar a nuestros estudiantes. Los colegios y las instituciones de educación superior dijeron un buen día, es hora de que los estudiantes se queden en sus casas y digamos que los primeros que pegamos el grito en el cielo fuimos los profesores diciendo entonces qué vamos a hacer, cómo vamos a evaluar, cómo vamos a orientar las clases. La primera salida que tuvimos casi que automáticamente por las dinámicas con las que veníamos era darles material a los estudiantes. Unas veces era material de estudio, otras era material de unas guías en las que había una parte teórica y una parte práctica, y definitivamente lo que desbordó tanto a estudiantes como a padres de familia fue el uso de talleres o de guías ya para que el estudiante de manera autónoma trabajara. De manera particular en las instituciones de educación básica, en los colegios, en las escuelas, los padres de familia y los mismos estudiantes se vieron en la necesidad de trabajar al doble, al triple del ritmo en el que venían, pues porque todos los profesores en sus asignaturas todos los días enviaban su propio taller, su propio material para el día siguiente o máximo 2 días. Hasta hace unas pocas semanas, cuando los chicos salieron ya digamos al receso de mitad de año, o ahora que están los del calendario B tal vez saliendo, hemos visto a los padres de familia, a los mismos estudiantes totalmente exhaustos, muy saturados de trabajo, porque no vimos una salida rápida, una salida fácil, una salida pertinente a este problema de la virtualidad como algo que se nos impuso más que algo buscado. Las reflexiones que vamos a establecer el profe Ángel y yo en estos 2 días están centradas en reconocer cuál es el papel de la evaluación realmente, quién evalúa, cómo evalúa, qué metodología podemos utilizar, y es un espacio también para que ustedes nos cuenten cómo están entendiendo este asunto de la evaluación. La segunda reflexión que quiero hacer, y esta sí es muy rápida, es que la evaluación no es paralela, no es independiente más bien, no es independiente a la planeación y a esos roles que nosotros venimos discutiendo. La evaluación está ligada estrechamente a la planeación. Es tal vez el elemento con el que uno cierra esa planeación de cómo se va a ir evaluando el proceso. Y yo creo que la invitación que podemos realizar de entrada es que no dejemos la evaluación como un momento puntual en un espacio al final de las asignaturas. Los espacios de evaluación deben ser constantes
porque es en la evaluación donde yo como profesor conozco y reconozco a mi estudiante, y más importante tal vez, él mismo se está conociendo y reconociendo, desde el punto de vista individual y desde el punto de vista colectivo. Voy entonces a compartir rápidamente una pequeña metodología de trabajo que puede ayudarles a ustedes en sus dinámicas cotidianas, y para ello voy entonces a compartirles pantalla. Voy a compartir la pantalla de mi navegador y voy a mostrarles algo que probablemente ustedes conocen bien, y es la plataforma de Google. Aquí estoy en Slides. En Slides, que es, digamos, la parte en la que uno carga y hace las presentaciones, uno puede encontrar complementos. Hoy nuestro tema es evaluación en ambientes virtuales, pero aparte del apoyo invaluable que nos han dado los señores decanos y César en esta lectura de los aportes, yo quiero mostrarles una alternativa para que podamos conversar y yo poderlos leer tal vez, y ustedes a sus estudiantes cuando sea el momento, de una manera más práctica. Voy a abrir los complementos acá y hay uno que se llama Perdeck. Perdeck es una aplicación que se descarga de manera gratuita y que es un complemento que uno puede utilizar con slides de Google. Se abre una pequeña plataforma acá, un motor de soporte, y yo puedo orientar una lección, una clase, una presentación, moderarla a partir de esta plataforma, y a través de unas actividades, por ejemplo, de texto, de selección múltiple, de respuesta numérica, navegar por un espacio, dibujar o mover aspectos. De hecho, hay muchos más aspectos que se pueden revisar. Yo puedo interactuar con ustedes en una presentación a través de las diapositivas. Yo me imagino que todos ustedes en este momento están conectados vía computador o un dispositivo móvil, una tablet, un teléfono inteligente. Y vamos a aprovechar, como yo me imagino que ustedes estarán esperando que sus estudiantes aprovechen la tecnología para utilizar esta herramienta. Lo que voy a hacer entonces es iniciar esta sesión. Él me pregunta si va a estar centrado en el estudiante o en el instructor. Pues yo lo voy a hacer en tiempo real, entonces va a ser centrada en el profesor. Él me pide que acceda a una cuenta de Google para poder arrancar. Me imagino que ya que entré con Gmail no me va a hacer esa restricción, o si la hace, pues ingreso con mi contraseña. Y les voy a pedir a ustedes, queridos colegas, cuando cargue la pantalla, que ingresen a una página que les va a mostrar, que se llama joinpd.com. Él ahí les va a pedir un código y es el código que les va a mostrar a continuación la plataforma. Espérenme que él está cargando. Listo. Ustedes pueden ver allí, entonces, que se está empezando a abrir el dashboard y él me va a cargar ahí la presentación y el código con el que nos vamos a conectar. Hay dos formas de conectarse. Se puede conectar a través de un link, que es el que está aquí abajo. Uno les puede dar un link directamente, o se pueden conectar a través de un código. Voy a esperar entonces que el código cargue para que podamos continuar. Muy bien. Entonces vamos a ingresar. Hola, César. Hola, ya les copié el enlace por el chat de acá de Teams, el enlace a lo que estás presentando. Muy bien, maravilloso. Y quienes no puedan acceder con el link y quieran experimentar, pueden acceder mediante esa página joinpd.com y pueden escribir ese código DQNTD. En ese momento todos vamos a estar conectados a la presentación que yo tengo para hoy. Entonces, de hecho, ahí ya me está diciendo la pera que estoy esperando por los estudiantes, que en este caso serían ustedes. Ya hay alguien conectado. Y pues bueno, pues en este caso somos bastantes. Si por algún motivo la plataforma dice que ya no hay cupo suficiente, pues las retroalimentaciones y los aportes los podremos hacer a través del chat. En este momento yo estoy usando la versión de prueba. Esta versión de prueba creo que tiene 90 días, más o menos.
Entonces se puede utilizar fácilmente en el desarrollo de un semestre regular. También obviamente tiene una versión paga. De hecho, las instituciones podrían comprar o inscribirse con ciertas cantidades de usuarios y pues obviamente pueden tener, digamos, más acceso a otras herramientas. Vamos a esperar entonces un momento a que se vayan conectando los colegas. Ya somos 20, 21 y así va creciendo el número. Es importante aquí decirles, colegas, que yo estoy aquí esperando con César que se conecten varios, pues que se conecten sabiendo que ustedes son más de 100. Pero si yo arrancara en este momento, ustedes podrían seguirse conectando mientras yo estoy en la presentación, pues no hay problema. Lo que quiero, de hecho, es que todos arranquemos la mayor cantidad posible juntos para que podamos ver las diapositivas, aunque como yo estoy compartiendo pantalla, todos podríamos verla sin ningún problema. En este momento todos están teniendo un avatar, tal vez un animal diferente. Si en algún momento yo comparto la pantalla para ver los comentarios, probablemente aparezcan estos animalitos y no aparezcan pues los nombres como tal, pues porque tenemos una cuenta gratuita y no, esa es una de las limitantes que tiene. Entre otras cosas, podría ser una ventaja cuando se hace un foro de discusión o algo así. Ahí estamos conectados 51. Yo creo que podemos ir arrancando. Entonces, ustedes siguen viendo mi pantalla, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar. Cuando sea el momento de participar por medio del cuadrito de la pregunta que yo voy a plantear allí, pues les va a aparecer ese cuadro para que ustedes respondan con su computador o su dispositivo inteligente. Entonces vamos a empezar entonces a hablar de la evaluación en ambientes virtuales. Algunas aclaraciones importantes que sí que vale la pena retomar aquí es que hay una estrecha relación entre la evaluación y la metodología de enseñanza que estemos abordando. No podemos dejar de lado las perspectivas pedagógicas que sustentan las maneras en las que nos aproximamos a los estudiantes, y la evaluación no es ajena a esas formas de enseñar. Los instrumentos y la concepción epistemológica y metodológica que yo tenga detrás de mi forma de ver la evaluación también está ligada a la forma en la que yo oriento mi evaluación. ¿Por qué es importante aclarar esto? Para que nosotros mismos y nuestros propios estudiantes vean coherencia entre las formas en las que nos aproximamos a ellos y a los objetos de saber. Porque un profesor puede, digamos, tener un repertorio lleno de estrategias metodológicas, dinámicas, materiales muy buenos para los estudiantes, pero llegar a una evaluación tal vez monótona o que tal vez no sea muy pertinente para todo lo que venía trabajando el profesor. A veces no hacemos una evaluación 100% pertinente, entre otras cosas porque no aprovechamos las herramientas que tenemos o porque desconocemos algunas.
La segunda es que no existe la única ni la mejor forma de evaluar. No tenemos aquí ningún interés del profesor Ángel ni yo en representación del CEIPA de adoctrinar frente a la mejor o la única manera de evaluar. Cada objeto de saber, como lo dice la tercera aclaración, cada objeto de conocimiento está relacionado con un instrumento y un objetivo perseguido por los profesores para que ese sea el más pertinente. Nuestro objetivo, particularmente desde ayer, es mostrarles algunas herramientas, algunos instrumentos que a ustedes les pueda servir, pero digamos que la decisión o la batuta la toman ustedes en ese sentido. Y cuarto, pues recordarles de nuevo que un curso mediado por la virtualidad no es un curso a distancia. Y por lo tanto, las formas de evaluación tampoco se consideran a distancia. Es decir, yo no siempre voy a tener, digamos, la posibilidad de evaluarlos in situ, digamos, en forma sincrónica, pero eso tampoco se me vuelve una excusa para no evaluarles cuando se pueda de manera sincrónica. ¿Cuál ha sido la dificultad? Que es que como ya no tenemos forma de hacerles un examen parcial o un quiz ahí en el salón, pues digamos que eso nos ha dado un bloqueo mental o un bloqueo procedimental y nos ha generado cierta angustia. Digo es tal vez porque pues, puede que no sea el caso de todos. Entonces algunas aclaraciones que es importante tener en cuenta. De nuevo, recordarles que la evaluación hace parte de un proceso virtual en la educación, un proceso de educación en la virtualidad, y la evaluación es un componente importante y transversal del proceso de formación, pero a la par hay que tener en cuenta que está en el marco de una planeación pertinente y en el marco de una identificación por parte de los profesores de sus propios roles, de los roles de los estudiantes y la interacción con unas herramientas. Eso es bastante importante porque, de nuevo, no podemos entender la evaluación como momentos ahí parciales y aislados de la dinámica que veníamos trabajando. Entre otras cosas porque el estudiante sigue sintiendo esa contrariedad en que nos explica, el profesor nos explica muy bien, es bastante dinámico, pero las pruebas no tienen nada que ver con lo que él hizo, con lo que él hizo, con lo que él dijo. Eh, no siento que me estén evaluando lo que él nos enseñó. Bueno, él empieza a encontrar muchas ambigüedades en ese discurso. Vámonos para la primera pregunta. A ustedes en Pear Deck, ahí en su dispositivo, les aparece esa pregunta y les debe aparecer un cuadrito en blanco sobre el que ustedes pueden escribir. Entonces yo les voy a dar unos minutos para que ustedes puedan responder esa pregunta. Sé que somos pues bastantes. Si por algún motivo no se pudieron conectar a Pear Deck, igual en el chat de Teams, pueden escribir la respuesta. Respuestas no muy largas, pues, ¿qué es para usted la evaluación? Puede ser una respuesta relativamente corta para que podamos leer una cantidad importante de esos aportes. Entonces, les voy a hacer el espacio a ustedes para que puedan responder. De acuerdo con su experiencia, su formación y sus expectativas, ¿qué es para usted la evaluación?
Ya han dado respuesta 37 de 60, vamos muy bien. Ya en un momento vamos a empezar a leerles y a discutir cuáles han sido las respuestas que han dado. Por el chat de Teams tenemos 3 respuestas en este momento, Diego. Muy bien, entonces, si te parece, entonces en un momento, si quieres, empecemos ya a ver cuáles son. Listo, Diego. Te hago una consulta antes. La herramienta, el complemento que nos estás mostrando, ¿tiene la posibilidad de audio en la presentación o solo es la presentación y la interacción a través de este modelo de las preguntas que nos estás mostrando? Pues él tiene muchos, digamos, muchas posibilidades allí para interactuar con los estudiantes, pero como puede ser también a través de la interacción extemporánea por los estudiantes, dudo mucho que haya forma de agregarles audios. Yo me imagino que en una versión premium o explorando más las herramientas que haya, puede haber una más que supere lo que se puede hacer textualmente. Pero O sea, yo creo que para la versión gratuita no lo he probado y de hecho no la he visto todavía. O sea, que en ese sentido es muy útil, pero usándola con alguna herramienta que permita el audio y el video de forma sincrónica. Sí. Listo, entonces la profesora Julia Victoria Montaño nos dice, la evaluación es una herramienta pedagógica que permite identificar los saberes aprendidos y los logros alcanzados en términos de competencias por los estudiantes. El profesor Jesús Adelmo Campos nos dice que es el resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje. El profesor Juan Camilo Arias nos dice, es una parte integral del proceso formativo que busca acompañar al estudiante a reforzar los aspectos que le cuestan mayor dificultad, pero al tiempo es también la oportunidad para que los estudiantes como pares refuercen los puntos que sean necesarios y, por supuesto, evalúen también al profesor. Vista así, la evaluación es más un dispositivo de diálogo sobre lo trasegado y no un mecanismo de vigilancia y control. El profesor Iván Darío nos dice, la evaluación es un proceso mediante el cual los estudiantes demuestran lo comprendido en el curso, teniendo en cuenta que lo más importante es la retroalimentación. Esas son las que tenemos hasta ahora, Diego. Muy bien, yo también voy a leer las que tenemos acá y miren cómo funciona. Voy a darle donde dice mostrar respuestas y aquí empiezo a leer. Voy a tratar de leer pues aquí 46, no sé si alcanza a leerlas todas, pero vamos a ir pasando todos para que la podamos ir leyendo también. Es la verificación de un conocimiento, es la acción mediante la cual el docente revisa el proceso de aprendizaje del estudiante teniendo en cuenta una enorme serie de elementos que allí intervienen, como el trabajo en el aula, fuera de ella, el aspecto emocional del estudiante, su ritmo de aprendizaje, sus necesidades, bueno, aquí como unos aspectos que el profesor o la profesora retoma. No es una actividad unidireccional, debe complementar con la hetero y la coevaluación, ahorita vamos a hablar de ella, muy bien, profe. Es un proceso para contrastar la asimilación del conocimiento. Contrastar, me imagino que con base en unos criterios que tenga, o ella, ¿cierto? Ah, sí, aquí están, con base en criterios. Me adelanté un poco. La forma de hacer seguimiento a lo aprendido por las y los estudiantes y también una forma de revisar la forma de enseñar. Por supuesto, va en doble dirección. Verificar la transferencia de conocimiento
Yo particularmente no abogo mucho por la palabra transferencia, pero digamos que entiendo lo que trata de decir el profe o la profe. Miren que aquí aparecen unas palabras clave: verificar, certificar, ver, ¿cierto? También habíamos visto hacer seguimiento. Son palabras que empiezan a aparecer como constantes al momento de pensarnos qué es eso de la evaluación. Sistemático y continuo, me encantan esas dos expresiones dentro del proceso de enseñanza. Yo diría proceso de enseñanza que hace un profesor y proceso de aprendizaje que hace un estudiante. Hacer seguimiento al proceso formativo, miren que aparece de nuevo seguimiento, que lo aprendido es congruente con el desempeño del estudiante a lo largo del proceso. Validación de los conceptos propuestos, verificación de conocimientos, habilidades, saberes. Miren lo que dice acá tan interesante el profe o la profe. Es esencialmente distinta a la calificación. La función de la evaluación es de garantizar el aprendizaje. En este sentido, la evaluación le permite al estudiante verificar lo que sabe, conoce, lo que hace y lo que siente, y al mismo tiempo le permite saber más, hacer más y sentir más. Miren la trascendencia que le da el carácter evaluativo frente dentro de lo formativo. La calificación es un detalle, es una nota, es una validación de algo. La evaluación tiene que ir más allá. Muy bien, profe. Es una forma de medir si el estudiante alcanzó o no la competencia clara en el sílabus. Las rúbricas determinan unos niveles. Ahorita vamos a hablar de las rúbricas, muy bien, que le permiten al profesor dar una nota. Bueno, aquí de pronto, más que la nota o una valoración, no tiene que ser cuantitativa, al contrastar el nivel mostrado por el estudiante frente a lo declarado en la rúbrica. Se puede valorar de manera continua lo logrado, verificación de aprendizaje, proceso en el cual se puede evidenciar la asimilación y comprensión. Aquí aparecen unas palabras muy piagetianas: asimilación, comprensión de un objeto de conocimiento, llámese contenido temático, objetivo o competencia. Mecanismo para medir conocimientos, aptitudes y capacidades. Miren que ya lo toman como un mecanismo, como algo sistemático. Miren que lo toman como un momento también. Si lo vemos como un momento, entonces ya la pregunta del millón es: ¿qué momento? ¿Cierto? ¿Qué características tiene ese momento? ¿Cuál es la naturaleza y la intencionalidad de elegir un momento u otro? Ahorita les voy a plantear unas preguntas muy enmarcadas en ello. Es un momento en que los estudiantes y los profesores analizan los aprendizajes y la metodología. Proceso integral, sistemático y permanente orientado al reconocimiento de las transformaciones en el acto educativo. Que el acto educativo provoca las dimensiones del ser, del saber y del hacer. Miren que aquí están las tres dimensiones de la competencia: ser, saber y hacer, lo cual además se complementa con una necesaria retroalimentación. Es la medida del aprendizaje, podría tomarse así, es una mirada pues, muy de lo que nosotros solemos utilizar. Conjunto de estrategias, prácticas y acciones que permiten el acompañamiento de los procesos de aprendizaje de los estudiantes en consonancia con las expectativas. Claro, porque nosotros al formular un sílabus o la universidad al formular un plan de área o una carrera entera, pues tiene unas expectativas. Bueno, vamos a seguir bajando acá. Sí, para verificar, para identificar si los estudiantes comprenden los conocimientos. Es un seguimiento para ver avances. Bueno, aparecen, si ustedes se pueden dar cuenta, muchas palabras clave. Se vuelven de hecho repetitivas: mecanismo, sistemático, continua, validación, verificación, seguimiento, conocimiento, en fin. Miren que la herramienta me permite aquí tener una forma de guardar esos aportes. Cuando PERDEC termina, él me genera una presentación así con estas respuestas, y yo puedo más adelante compartirles a los estudiantes esto. Muy bien. Todas esas palabras están enmarcadas en lo que nosotros desde nuestra formación, experiencia, expectativas, conocemos como evaluación. Vamos a hablar además de cuáles son esas acciones que nos permiten entender, como lo digo aquí parcialmente, a la evaluación. Ustedes decían ahorita, la evaluación no es lo mismo que hacer una calificación. Calificar hace parte de las acciones parciales en el marco de una evaluación. En el marco de una evaluación uno puede medir, uno puede clasificar, uno puede corregir, uno puede certificar, calificar, examinar.
probar o testear y jerarquizar con base en los resultados parciales que uno encuentra. Nosotros hemos visto el fenómeno evaluativo desde lentes muy parecidas a esas acciones que ustedes ven allí, pero digamos que estábamos viendo solo parte del panorama. La pregunta que siempre haré en ese sentido es, ¿será que solo basta con medir, con clasificar? O sea, ¿solo una acción de esas basta para dar cuenta, dar fe de todo lo que ustedes me contaron ahorita? O sea, si es eso, digamos de manera individual, lo que me permite a mí evaluar a un estudiante. Muchos teóricos de la evaluación, sobre todo los que han cuestionado los modelos centrados en el profesor 100% o en el objeto incluso, y que se han ido un poco más a ver esa dialéctica entre profesor y estudiante en la actividad pedagógica, ya hablan de una evaluación como una actividad crítica del aprendizaje del estudiante y del profesor. En un paradigma centrado en la postura del profesor, el estudiante se vuelve como una persona juzgada, una persona que en una relación vertical está abajo y solamente recibe lo que el benevolente profesor le da a través de una evaluación, de un resultado en un papel, o al final de un periodo académico o en un semestre en un informe. Pero en esas perspectivas el estudiante tenía poco o nada que decir. En el mejor de los casos podía apelar al resultado ya obtenido, pero con el fin de que se le aclarara algo respecto a la decisión que ya un profesor había tomado. La pregunta ahí, colegas, es si nosotros de cierta manera aún tenemos esa forma de ver la evaluación. Si la vemos así, el estudiante de entrada pues está en desventaja porque pues, él ve la evaluación como un proceso en el cual lo van a medir, en el cual le genera una ansiedad, una tensión, frente a lo que el profesor en su momento le explicó y el profesor ya en ese momento, digamos, ya se lava las manos y dice, ya hice lo que tenía que hacer, ya queda en manos del estudiante. Esa mirada de la formación, de la enseñanza, pues, digamos que da unos momentos muy específicos al desempeño de cada uno. Entonces yo como profesor, voy a ponerlo así en términos coloquiales, me mato todo un semestre para el examen final ya relajarme, sentarme en el escritorio y que un estudiante ahí agobiado, dándose golpes de pecho, diga, ¿por qué no puse cuidado en estas semanas? Entonces es el momento en que el profesor dice, ahora sí, ya es mi momento, ya voy a descansar, les tiro el examen y ya ellos verán cómo se defienden. Vista la evaluación así, pues el estudiante no tiene ningún estímulo, más allá de lo que dice ahí, más allá de la medición que obtenga, de la clasificación que le hagan, de que lo corrijan, pero ya para, pues, solo como para ver en qué se equivocó y ya una certificación académica o tal vez personal y esas otras acciones que están allí. La evaluación debe tomarse en esta perspectiva que nosotros les proponemos como una actividad crítica del aprendizaje del estudiante y del profesor para conocer al estudiante, no para marginarlo, ni para clasificarlo en grupitos mediante una nota, no para sesgarlo, no para tenerlo como referencia por lo bueno o por lo malo. Al estudiante a través de la evaluación en un momento formativo, en un proceso formativo, perdón, se le conoce y él al mismo tiempo se conoce a sí mismo y conoce a su profesor. Entonces, esto era como la primera reflexión que quería hacer. Muchas de las respuestas, muchos de los aportes que ustedes colegas dieron, pues tiene todo que ver con lo que habíamos planteado allí. Pero veamos que esas palabras clave son acciones parciales dentro de un todo que no solamente es sumarlo, es decir, yo no estoy diciendo que la evaluación sea medir más clasificar, más corregir, más certificar, o sea, no es entender que cada uno es una parte individualizada del todo que es la evaluación. Hay que verlo dialéctico, hay que verlo en sus contradicciones, hay que verlo en sus intersecciones, y hay que ver que hay mucho más allá de hacer esas acciones al interior de un proceso formativo. Mientras yo enseño, puedo evaluar a mis estudiantes. Mientras un estudiante trabaja en equipo, puede coevaluar a sus colegas. Y mientras él está en todo el desarrollo de un curso, él puede autoevaluarse. ¿Cómo aprovecho yo como profesor esos momentos de evaluación
para que el estudiante se conozca a sí mismo y me pueda también evaluar a mí. La evaluación de los cursos virtuales, entonces, va más allá de la necesidad de conocer el nivel de apropiación de conocimiento y es necesario preguntarse también por las razones para desarrollar las evaluaciones y planificar lo que se desea evaluar. Miren lo que dice Álvarez, por ejemplo. Necesitamos aprender de la evaluación y con la evaluación. La evaluación actúa entonces al servicio del conocimiento y del aprendizaje y al servicio de los intereses formativos a los que esencialmente debe servir. Aprendemos de la evaluación cuando la convertimos en actividad de conocimiento y en acto de aprendizaje en el momento de la corrección. Es decir, cuando un estudiante recibe una retroalimentación o el examen o la rúbrica calificada por ustedes, ¿qué le queda al estudiante? Más allá de la rúbrica, ahí la tablita o los chulitos y las X de las correcciones que usted les haga. Se vuelve en un momento de aprendizaje cuando yo soy capaz de socializar con los estudiantes los resultados esperados y construyo con ellos unas respuestas a la luz de un objeto de conocimiento. Ya la evaluación dejó de convertirse en un instrumento de presión para ellos, de opresión, y se convierte en un instrumento de aprendizaje. Y es también quitarle ese tabú, esos mitos a los estudiantes de que el profesor es el que lo pone a perder a uno, ¿cierto? O sea, le pasan la responsabilidad al profesor frente a los procesos de evaluación. Eso es lo que casi siempre se vuelven los discursos de los estudiantes en este sentido, sobre todo cuando no alcanzan los objetivos. Ya en el marco de la evaluación, yo les quiero proponer una serie de preguntas que no tienen que responder ya, pero que esa respuesta puede movilizar esa planeación a la que estamos apostándole a través de este proceso de formación. Así como a nivel curricular, la primera pregunta es ¿a quién le voy a enseñar? La primera pregunta, cuando nosotros nos planteamos una metodología de evaluación o un instrumento, es ¿a quién voy a evaluar? Entonces, las preguntas que uno plantea serían, ¿qué sé yo como profesor de mis estudiantes? ¿Qué perfil sé de ellos? ¿De dónde vienen? ¿De qué curso vienen? ¿De qué situación o de qué contexto socioeconómico vienen? Sé cómo aprenden mis estudiantes, lo que les mencionaba antier, es decir, ellos son kinestésicos, son auditivos, son visuales. ¿Qué sé yo de esa aproximación que tienen a un objeto de conocimiento? ¿Tengo que conocer el de uno por uno? No, pero cada, digamos, perfil profesional podría, por las competencias que quiere desarrollar, tener unas formas específicas de aproximarse. Entonces, digámoslo así, un ingeniero podrá ser un poco más analítico, un estudiante de derecho o un administrador, un economista podrá ser alguien más dado a ser más comunicativo, a ser más auditivo. Un licenciado puede ser una combinación, puede ser para unas cosas auditivo, para unas cosas más kinestésico, etc. ¿Cómo se relacionan mis estudiantes con el objeto de conocimiento? Es decir, ¿qué sé yo de ellos al momento de plantearles una actividad, por ejemplo, mediada por una herramienta tecnológica o un trabajo en equipo? Sé cómo toman notas, sé cómo se relacionan con las bases de datos, sé qué hábitos de lectura tienen. ¿Cómo a partir de mi enseñanza, de mi actividad de enseñanza, favorezco los diferentes tipos de aprendizaje? Lo que decíamos en la pregunta 2, si son visuales, si son auditivos, si son kinestésicos, etc. ¿Qué recursos físicos posee el estudiante para aproximarse al objeto de estudio? Esta pregunta es para nosotros como profes, pero también es para la universidad. De hecho, pues yo entiendo que eso también lo han emprendido y es, ¿qué recursos tienen los estudiantes? ¿Qué facilidades tienen ellos para conectarse a una sesión con nosotros los profesores? ¿Tienen los equipos? Y si no los tienen, ¿cómo se los puedo apoyar para que los tengan? Soy consciente de que a pesar de un grupo numeroso, cada estudiante es un sujeto que aprende a su ritmo y con una intencionalidad diferente. Porque si yo no soy consciente de eso, voy a seguir estando en una zona de confort en la que yo voy a consolarme diciendo, pues es que yo no puedo ir a donde cada uno a explicarle a su ritmo. Ahora la pregunta es, ¿cómo vuelco yo la mirada
desde el punto de vista curricular y pedagógico para que el planteamiento de la asignatura que yo vaya a orientar pueda atender de manera transversal a las necesidades que como grupo yo sé que tienen mis estudiantes. Porque bueno, pues no estamos hablando de una educación personalizada, digamos que esa no es la modalidad específica de la universidad. Pero yo no me puedo ir para el otro extremo a decir, es que como son tantos, pues no puedo ir donde cada uno explicarle a su propio ritmo. Entonces, en síntesis, la primera pregunta que nosotros nos planteamos al planear curricularmente una asignatura o un programa académico y también la evaluación es ¿a quién voy a evaluar? Ahora sí vámonos al objeto. ¿Qué voy a evaluar? Yo conozco muy bien el objeto de conocimiento que enseño y evalúo. Eso está pues más que claro. Eso no lo voy a discutir yo acá. Pero conozco la historia humana del objeto. Perspectivas pedagógicas y psicológicas como las de Vygotsky, las del mismo Piaget en algunas ocasiones y otras, reconocen que si bien los estudiantes pueden asimilar en una perspectiva o apropiarse de otra, de un objeto de conocimiento, la misma condición humana lo lleva a preguntarse eso para qué le ha servido a la humanidad, para qué nos sirve a todos. Entonces yo como profesor al momento de evaluar y de plantear una actividad de enseñanza y evaluativa, sé cómo poner ese objeto al servicio de las actividades humanas. Puedo mostrarle a mis estudiantes los campos de acción de ese objeto, incluso antes de evaluárselos. Porque volvemos a la misma pregunta de siempre, profe, ¿eso para qué me va a servir? Si un concepto es muy abstracto, ¿puedo escalar su aplicación hasta un contexto real? Esta pregunta aplica mucho, digamos, para ciencias exactas, para matemáticas o para física. Hombre, si yo soy un profesor de ingeniería y doy matemáticas discretas, pues hombre, yo una aplicación así vital en las actividades cotidianas de las personas puede que yo no las pueda encontrar en mi curso. Pero, ¿cómo puedo escalar las aplicaciones parciales de ese objeto de conocimiento hasta llegar a algo que sea visible para los estudiantes, que sea práctico? Y cuarta, puedo crear una situación, recrear una situación real o ficticia donde el concepto emerja y se convierta en una necesidad para el estudiante y no una imposición del sistema educativo, porque en este caso ingeniero, todo ingeniero debe saber esto. Es decir, no me puedo escudar bajo el argumento de que como todos tienen que saber esto porque el ministerio o nosotros por experiencia lo sabemos, entonces, pues ni modo, así sea muy abstracto, apréndaselo. Cómo a través de la evaluación y del proceso formativo yo puedo recrear situaciones reales o pueden ser también ficticias, por ejemplo un estudio de caso o un simulador, donde el concepto emerge y se convierte en una necesidad. ¿Por qué y para qué? La justificación de la evaluación. ¿Qué espero ver en el resultado de mis estudiantes al momento de evaluarlos? ¿Qué espero ver? Que todos le atinen. Porque si es que todos le atinen, tal vez una prueba de selección múltiple, una pregunta numérica, pues listo, ya está. Pero no todas las formas de aproximarnos a través de la evaluación al conocimiento de los estudiantes es vía cuestionarios. Puede haber otras maneras o puede ser que yo esté mirando otras cosas frente al resultado del proceso de formación, como lo muestra la figura. Ahí el profesor no está cuestionando lo que hace el señor en el tablero, sino la postura del profe. ¿Cuál profe? ¿Por qué debo evaluar? ¿Cómo lo hago? O sea, ¿por qué debo evaluar así como yo lo estoy haciendo? ¿Y para qué? Miren que la justificación es el por qué y el para qué de algo. ¿Quién se beneficia con la forma en que evalúo? ¿Me beneficio yo? Yo me imagino que todos van a decir, no, se beneficia al estudiante. Ah, bueno, si se beneficia al estudiante, ¿cómo se beneficia? Porque sabe cómo le fue. Porque sabe que se equivocó. Es hasta ahí donde llega el beneficio del estudiante. Yo le entrego la rúbrica al estudiante, o el reporte, o el documento, o el reporte de Turnitin al estudiante. ¿Qué sigue para él? ¿Él con qué queda? Si todo lo sacó en 5, más allá del 5, ¿qué hay para él? ¿Qué aprendizajes le quedaron del momento que acabó de terminar, que es el de evaluación? ¿Solamente la verificación de que le fue bien? Si no le fue tan bien, le fue mal, ¿qué queda para él?
la frustración de no haberlo hecho bien, hay algunas palabras más del profesor para decirle, tal vez debiste profundizar en esto. Y si solamente se beneficia al estudiante, ¿por qué no nos beneficiamos como maestros? ¿Por qué no? ¿Por qué no nos beneficiamos? O sea, ¿qué me queda a mí? ¿Cómo me beneficio como maestro? ¿Qué debería diferenciar mi forma de evaluar respecto a lo que históricamente se ha hecho? Esta es la oportunidad histórica de hacer un cambio. ¿Cómo lo voy a hacer ahora? ¿Qué instrumentos tengo? ¿Qué estoy viendo de la evaluación? Si después de todas estas charlas y todo el discurso que hemos tenido los profes y los señores decanos e incluso el rector, frente a la necesidad de repensarnos esta forma de enseñar y de evaluar en nuestra institución, yo sigo yendo a las sesiones sincrónicas virtuales con la angustia de no saber cómo evaluarlos. Hay que repensarnos entonces qué es lo que nos hace falta para buscar esa ayuda, para buscar ese soporte. ¿Cuándo debo evaluar? Entonces, muchos podrían decir, sí, claro, es que todo el tiempo hay que evaluar. Entonces, ¿cómo estoy evaluando? Porque podemos decir, digamos, de dientes para afuera, no, la evaluación es un proceso integral, debe ser un proceso continuo, constante, y claro, eso es válido, eso es cierto, por supuesto que sí, pero yo sé, o sea, yo estoy evaluando en todo momento, así como lo estoy declarando, porque la planilla de calificaciones o el sistema me está mostrando 4 o 5 ítems muy específicos. Y eso corresponde a 3 parciales, un seguimiento y unos quizzes tal vez. Entonces esos son momentos puntuales de la evaluación. Es coherente entonces con lo que estoy declarando de que es constante. En la programación del curso que yo diseño, ¿en qué momentos contemplo evaluar? Ojo, contemplo, no lo hago, contemplo. ¿Cómo evalúo los saberes que los estudiantes han construido a lo largo de su trayectoria profesional y académica? Porque claro, yo puedo decir, no, pues yo respondo por mi curso, o sea, yo evalúo cálculo, a mí no me interesa si él aprendió geometría y si aprendió, pues muy bueno y aquí se va a anotar o si no, paila, que repase. No. ¿Cómo evalúo los saberes? Es decir, puedo tener otros instrumentos que le permitan al estudiante validar lo que han hecho como profesionales hasta el punto al que han llegado. ¿Qué estoy entendiendo por evaluación como proceso constante? Si considero que la evaluación es un proceso constante, ¿qué instrumentos utilizo para visibilizar esa constancia en el proceso evaluativo? Porque es que yo digo, listo, la evaluación es un proceso constante, pero hago 3 parciales del 20, un final del 20 y hago un seguimiento que son puros quizzes. Entonces no son constantes, son puntuales. Son evaluaciones, es un 100% repartido en formas de evaluación puntuales en el tiempo. Entonces, ¿qué coherencia hay en ese sentido? ¿Cómo voy a evaluar? Entonces, primera pregunta, ¿está alineada mi metodología de enseñanza con las demandas del contexto? Es decir, si yo soy un profesor de ingeniería o de licenciatura o de derecho, de administración, de alguno de los yo soy consciente de lo que vive el estudiante de la universidad, de las puertas de la universidad porque ayer les mencionaba eso, muchas veces los estudiantes sienten una desconexión abismal entre lo que viven por fuera de la universidad y lo que viven adentro de la academia. Y debería ser todo lo contrario, debería estar conectado y coherente. ¿Qué tipo de herramientas conozco actualmente que facilitarían el proceso de evaluación como yo lo concibo hoy? Ojo, no es porque aprendiendo voy a evaluar diferente, la herramienta va a aparecer de la nada, no. Si yo sigo pensando que la evaluación es esto, esto, esto y esto, ya la pregunta es, bueno, ¿y qué herramienta me sirve para visibilizarlo como tal? ¿Qué tipo de herramientas tecnológicas aproximarían de manera más efectiva y eficiente a los estudiantes del objeto de conocimiento? La pregunta a la que nos está llevando la virtualidad hoy en día es precisamente esa. Porque claro, yo soy muy buen orador cuando me piden que hable de geometría, de áreas, de volúmenes, de poliedros. O soy muy diestro cuando me piden hablar
no sé, de litigios, de derecho penal, pero es que ya no están las condiciones para que un auditorio entero me vea hablando en un escenario, sino que ya soy a través de una plataforma como estas, como Perdeck, o como PowerPoint, o como Teams, como Zoom, quien se está viendo la necesidad de replantearse muchas cosas. La misión es esa, colegas, la misión es ir a buscar las herramientas. ¿Y qué pasa después de la evaluación? Lo conectamos con una pregunta que les hice ahorita. ¿Qué leo en los resultados de la evaluación de mis estudiantes? Yo leo la planilla o el sistema, veo un montón de 3, 2,5, 2,8, uno que otro 4. Yo digo, estos muchachos, qué pesar, no les fue tan bien. Certifico las notas y pare de contar, a pensar en el siguiente semestre. Pero en retrospectiva, ¿qué más puedo leer? Es decir, y no solamente al final, o sea, no solamente viendo ya la planilla para cerrar el grupo, ya para certificarlo ante el sistema académico, sino venga, ¿qué pasó este semestre? O frente a este parcial, eh, frente a este parcial, ¿qué habrá pasado? ¿Será que no hubo forma de, no sé, de mejorar algo en la metodología que utilicé? ¿Será que la herramienta no fue la pertinente? ¿Será que con el taller los estoy levantando más de la cuenta? ¿Será que en el taller no plasmé lo que planteé en el parcial? O si no se usa un parcial sin otra herramienta, una exposición, ¿será que los estudiantes están teniendo problemas de dicción? ¿Será que no les está quedando claro la forma en la que yo les estoy pidiendo que expongan? ¿Será que tienen dificultades para la escritura? Es decir, ¿qué leo más allá de los resultados? ¿Cómo afecta en mi metodología el resultado global de la evaluación? Porque no podemos ir al otro extremo. Entonces, que porque todos van muy regular, entonces ya soy yo el que tengo que cambiar. Tampoco. Pero venga, profe, aproxímese un poco más a los resultados y dígame qué cree que está pasando. No para que cambie de entrada, no. O sea, eso tampoco es como el objetivo, pero sí como para que sea un poco, digamos, más cercano a esos resultados. No verlo como, como unos números, como una serie de resultados ahí cuantitativos, sino como una lectura global de lo que los estudiantes están haciendo frente a ese objeto de conocimiento y frente a esa metodología de enseñanza. ¿Qué puedo aportar yo? Que va de la mano de la tercera pregunta. ¿Qué tan flexible soy a los cambios, tanto en la forma de enseñar como de evaluar? ¿Cierto? O sea, eh, yo llevo X años enseñando este curso y esta pandemia me enseñó a repensarme ciertas cosas. Maravilloso, profe. Otros dirán, no, pues que yo llevo X años aquí enseñando y no, pues esta es la forma que siempre me ha servido, pues ya veré cómo me defiendo, pero no, yo no voy a cambiar. ¿Por qué? También es válido, pero de nuevo, en estos contextos la invitación es repensémonos algunas cosas. No para, no para verlo como una imposición, porque si no, entonces nos quedamos sin trabajo. Yo no creería pues que ese es el caso, pero sí para que aportemos a esos procesos formativos de nuestros estudiantes. Yo creo que en esencia eso es lo que nos ha motivado a todos a ser maestros. O sea, no solamente por el hecho de tener trabajo, que es sumamente importante, sino porque a través de mi actividad pedagógica y mi actividad docente yo puedo aportar a esa formación de los estudiantes. Si esa es mi meta, si ese es mi objetivo, yo puedo ser flexible frente a esa necesidad de los estudiantes. Muy bien, vamos a hablar entonces de la evaluación como parte del proceso de formación. La UNESCO reconoce 3 características básicas de la evaluación. Una evaluación debe ser válida, debe ser confiable, debe tener fiabilidad y debe ser justa. Entonces debe ser válida. Entonces la pregunta que nos formulan ellos es, ¿realmente los métodos y herramientas utilizadas evalúan el aprendizaje del estudiante con base en los objetivos? Es decir, no son evaluaciones eh, aisladas de lo que realmente estoy planteando en la planeación curricular. Debe ser confiable, dar fiabilidad. Debemos utilizar varios métodos de evaluación, incluyendo escalas de calificación, rúbricas, corrección de trabajos por varios docentes, por colectivos docentes, etc. Es decir, la evaluación tiene que ser objetiva, que va de la mano con lo justo.
Se deben considerar las capacidades y preferencias de aprendizaje de los estudiantes, no tener prejuicios y alinearse con los objetivos de formación. La evaluación no es el momento para que el profesor se desquite, ni para que el estudiante en una evaluación del curso se desquite también. La evaluación debe ser justa, debe ser confiable y debe ser válida, entre otras características que debe tener. Yo traigo a colación estas tres porque la virtualidad no es una excusa para decir que no se puede dar alguna de ellas. Debo encontrar herramientas y metodologías que la haga confiable. Debo alinearla al plan de estudio, al currículo para que sea válida. Y debo considerar las características de los estudiantes de manera objetiva para que sea justa. ¿Qué dimensiones nos sugieren a nivel teórico para contemplar una evaluación en el marco de una planeación de un curso? Hay una dimensión pedagógica, una dimensión tecnológica, de diseño de interfaz, de gestión y de orientación. Vamos a hablar rápidamente de cada uno. En cuanto a lo pedagógico, en la virtualidad y también en la presencialidad cuando sea el momento, debe darse en el marco de la evaluación congruencia y claridad de los objetivos que ustedes plantean. Naturalmente tiene que haber un rigor científico al interior de los planteamientos conceptuales. De la mano de ese rigor científico debe haber una relevancia y una actualidad en el contenido que estoy tanto enseñando como evaluando. Debo mostrarle a través de la interfaz y de la programación que yo haga al estudiante que hay una secuencia y claridad. Y debo garantizar desde el punto de vista pedagógico, como lo estamos haciendo aquí nosotros y como yo espero que todos lo podamos hacer eventualmente, una interactividad alumno-alumno y alumno-docente. En cuanto a lo tecnológico, debe haber funcionalidad y disponibilidad de hardware. Todos nosotros como profes, yo espero que podamos tener acceso a estos materiales, a un computador, a una buena conexión de red, que es la tercera, y a una funcionalidad y disponibilidad de software. Ahí entra, por ejemplo, que mi computador tenga los programas actualizados, que yo pueda validar con mis estudiantes que ellos tengan la última versión de un programa si es muy específico, por ejemplo, un GeoGebra. Pues si yo vengo utilizando GeoGebra hace muchos años, yo debería saber en qué versión va o qué actualización es la más reciente, para que a un estudiante le sea más fácil acercarse a mí y decir, profe, es que no me está dando por esto, y yo decirle, venga, está utilizando la versión más actualizada. Profe, ¿cómo así? Venga, entremos a ver qué fue lo que pasó. La interfaz, yo me imagino que con César y con todo este equipo de tecnología lo han venido trabajando, lo tienen muy claro y debe haber una plataforma disponible y que ustedes tengan disponibilidad también en el marco de la interacción en la plataforma, un tiempo de respuesta mínimo en la plataforma, una facilidad de navegación tanto de ustedes como de los estudiantes y un formato de interfaz que sea amigable con todos ellos. En cuanto a la gestión, pues ustedes y tal vez si tienen monitores o un equipo de apoyo que los esté ahí acompañando, deben mostrar para la evaluación y en general para el proceso de aprendizaje y enseñanza un acceso oportuno al curso, una actualización constante de ese curso, que no se les pasen los meses y ustedes con el mismo material o que los estudiantes no puedan acceder al módulo que sigue porque ustedes no le habilitaron esa opción o lo tenían bien programado. Y que ustedes puedan tener un espacio dentro del curso donde puedan introducir a través de un video o de una presentación corta de qué se va a tratar el curso. Debe haber, como les mencionaba ayer en los roles, una atención oportuna al estudiante, un acompañamiento y una actitud del docente pues frente a las necesidades de los chicos y una motivación que le podamos aportar a los estudiantes a través de precisamente el material o nuestra propia voz, nuestra propia forma de aproximarnos. Pregunta, queridos colegas, ya le toca a ustedes. 3 palabras para caracterizar la evaluación que usted realiza actualmente. Solo 3. ¿Cómo caracterizaría la que me faltó escribir ahí evaluación? ¿Cómo caracterizaría la evaluación que realizo? Tengo que corregir esa palabra ahorita. Utilice 3 palabras para caracterizar la evaluación que usted realiza actualmente.
3 adjetivos.
Bueno, vamos a empezar a leer por acá los aportes de nuestros colegas. Oportuna, coherente y reflexiva. Contexto, análisis y crítica. Coherente, consistente y consecuente. Aprendizajes, retroalimentación, ritmo propio. Creativa, enfoque crítico y argumentación. Me parece bastante pertinente esto de la argumentación. Incremental, periódica y cuantitativa. Es válido absolutamente. Justa, práctica y dinámica. Fragmentada, tradicional y cualitativa. Contenido, contexto, problematización, apropiación, conocimiento, justicia en la medición, cumplimiento de objetivos. Eso es con lo que busca el profesor o la profesora. Analítica, objetiva y conceptual, pertinente, actualizada y acorde, pertinente, constante y coherente, trabajo de campo, análisis de casos y creatividad de socialización de textos. Objetivo, método y valor, retroalimentación, aprendizaje y mejoramiento, flexible, contextual, reflexiva, justa, pertinente y oportuna, puntual, retroalimentación y monitoreo, pertinente, coherente, integral, reflexiva, dialógica y confronta, participativa, contextual y retroalimentativa, dialéctica, esa palabra me gusta mucho, analítica y propositiva, concertada, reflexiva y formativa, valoración, retroalimentación, procesos, compromiso, esfuerzo y flexibilidad, interpretativa, analítica aplicada, propositiva, coherente y pertinente. Pertinente, competencias prácticas, argumentación, imagino, redacción y logro, medición, valoración, retroalimentación, habilidades, destrezas o competencias, justa, pertinente y argumentativa. Esas palabras, esos objetivos que ustedes están utilizando, si ustedes se dan cuenta, van de la mano de esos objetivos de formación que ustedes buscan. Que la formación sea reflexiva, que sea argumentada, que sea dialéctica, que sea pertinente, que sea propositiva. Por eso, colegas, es que la evaluación tiene que ir amarrada a esa perspectiva de formación que yo estoy buscando. Y precisamente por eso, y quiero responder una pregunta que plantea un profesor ahorita en el chat, la evaluación aporta a la construcción de nuevo conocimiento. Se pone al servicio de la construcción de conocimiento porque le permite al estudiante, al profesor, valorar las apropiaciones que ha alcanzado y mirar cuáles aspectos o cuáles objetivos no se han alcanzado aún. Y ese proceso, como lo mostraré a continuación, no se da de manera individual siempre, sino que entre otras cosas se da de manera colaborativa y se da con base en unos criterios y con base en unas herramientas. Es decir, la evaluación no es el proceso de ir a rendir cuentas únicamente. Claramente a partir de un proceso evaluativo yo me fijo en algunos aspectos, por supuesto, pero la evaluación no puede ser vista únicamente como el momento en que yo cuadro caja, ni el estudiante ni el profesor. Porque si yo lo veo así, entonces lo vamos a dejar para un momento muy específico, como al final, por ejemplo, y lo voy a ver como algo que está totalmente desorientado respecto a los objetivos de formación que yo tengo. En todos estos momentos, colegas, hay que ser muy coherentes, bastante coherentes, que fue una, de hecho, de las palabras clave que utilizan. Al momento de hablar de evaluación, ya para las herramientas y las metodologías diversas que hay, podemos entender unas formas de clasificar algunos aspectos. Entonces, una evaluación, cualquier evaluación, se puede clasificar de acuerdo a algunos criterios. La finalidad, el enfoque, la extensión, el momento y el sujeto evaluador. Y aquí me faltó el tipo de instrumento, ¿cierto? Vamos a ver con más detalle. Respecto al momento, una evaluación puede ser inicial, puede ser continua o puede ser final. No digo que no se pueda hacer en alguno de esos tres momentos. La finalidad puede ser para hacer un diagnóstico, una evaluación que sea formativa o que se haga al final de un proceso que sea sumativa. El enfoque, una evaluación puede ser cuantitativa, cualitativa o puede ser mixta, que puede tener los dos componentes. Una evaluación por su extensión puede ser parcial, yo puedo hacer exámenes parciales de
o evaluaciones más bien para no poner la etiqueta de examen. Puedo poner una evaluación parcial o puedo hacer una evaluación al final de un proceso que retome todos los elementos. Ojo, no tiene que ser un examen, una prueba como nosotros la conocemos regularmente. Respecto al sujeto evaluador, entonces una evaluación puede ser auto, hecha por el mismo estudiante, coevaluación, hecha por pares, o heteroevaluación, hecha por una persona que no sea un par, que sea un externo. Externo dentro del perfil pues, que maneja de estudiante y profesor. Ir de acuerdo al instrumento, una evaluación puede ser automatizada, puede ser colaborativa o puede ser enciclopédica. Nosotros vamos a detallar, nos vamos a detener en el sujeto, obviamente en el instrumento, y vamos a hablar de la finalidad. Los enfoques, las extensiones y los momentos pues son transversales a la discusión que vamos a tener. Hablemos un poco de la finalidad. Para pensar la evaluación diagnóstica, algunos puntos importantes. Una evaluación convencional, cuando decimos evaluación convencional son exámenes o esas exposiciones, ¿cierto? No son el único medio para hacer una evaluación diagnóstica, esa famosa unidad 0. Cuando nosotros nos interesamos en conocer a nuestros estudiantes, la evaluación diagnóstica, entendida como la finalidad, nos puede aportar mucho para poder orientar con mayor detalle, porque obviamente uno ya tiene una planeación, digamos, lista, de ese curso, de esa asignatura. Entonces, para esa evaluación diagnóstica, nos sugiere utilizar herramientas como foros de discusión, textos cortos, ideogramas, infografías, videos cortos, etc. Una pregunta para la evaluación diagnóstica. ¿Cuáles son los saberes o conceptos que deseo rastrear en los saberes previos de los estudiantes? Responder esta pregunta ayuda a orientar el instrumento. Entonces, si yo estoy en un curso de pedagogía de didáctica, bueno, ¿qué conozco? O sea, ¿qué puedo rastrear yo de lo que saben ellos de pedagogía, los chicos? Si yo soy un profesor de cálculo, entonces, hombre, si es cálculo integral, ¿cómo rastreo ellos qué tanto aprendieron de la parte de las derivadas? Porque yo podría decir, pues, de malas, si aprendieron derivadas, pues por algo pasaron a cálculo 2, pero venga, profe, ¿qué tanto se apropiaron del concepto de derivadas? ¿Qué conceptos tal vez quedaron en el aire como para yo reforzar aquí en el principio y que gane tiempo cuando esté integrando, por ejemplo? Recuerde, profe, el estudiante no viene en blanco y ha apropiado saberes a lo largo de su vida. La pregunta que nos queda es entonces, ¿cómo aprovechar estos saberes para que el estudiante no se sienta alienado, marginado? Para que él de entrada no diga, no, pues este profesor va por otro lado, me va a tocar ir a buscar videos o ir a ver qué hago porque pues este profesor no está teniendo en cuenta que a mí no me fue muy bien y me da miedo pues perder el curso, obviamente. Y ya que hablamos tanto de evaluación formativa, porque pues, nosotros solemos declarar, como ya le tenemos ese adjetivo a la evaluación casi que de entrada, nuestra evaluación es formativa. Hay muchos modelos de evaluación formativa, aquí yo les muestro uno relativamente fácil de comprender, como una secuencia. Al inicio de un proceso formativo que marca la evaluación, hay que compartir las metas de aprendizaje. En otras palabras, yo debo dejarle a los estudiantes digamos, las reglas de juego claras y cuáles son los objetivos de formación que yo estoy persiguiendo con ellos. Debo mostrarle los criterios de logro, es decir, si yo voy a utilizar rúbricas o utilizar otros instrumentos de evaluación, yo les debo mostrar a ellos muy bien cómo alcanzarían ellos los niveles máximos de cada uno de esos criterios. Eso en el marco de hacia dónde vamos. Una vez estoy en el proceso formativo, ojo, no solamente evaluando, yo puedo recolectar evidencia, no únicamente a través de notas cuantitativas. Yo en el desempeño de los estudiantes en su día a día, yo puedo notar ciertas cosas. Yo puedo recolectar esa evidencia, interpretarla e identificar cuál es la brecha en el aprendizaje. Es decir, yo me puedo dar cuenta, hombre, ¿qué será lo que le está faltando a estos muchachos? Pues que no la han cogido fácil.
¿Será que no estoy utilizando bien la herramienta? ¿No estoy utilizando la herramienta que es? ¿O es que definitivamente estos muchachos vinieron del curso anterior con un vacío? En ese sentido, yo retroalimento a mis estudiantes y les digo, muchachos, realmente nos hace falta esto, esto, esto. Vamos a ponerlo pues en un lenguaje que todos conocemos. En ese primer parcial les fue muy mal, muchachos. Me estoy dando cuenta que lo que les está faltando es modelar bien la función para poderla derivar. Entonces hay que ajustar ahí, tal vez, la enseñanza, revisar muy bien qué instrumentos estoy utilizando, ver de manera flexible esa metodología y volver a tomar evidencia para ver cuánto tiempo más debo revisar y mostrar esas brechas hasta que finalmente la brecha se cierre y digamos que cierre esa parte. Ese es uno de los modelos pues, más utilizados cuando se habla de evaluación formativa, porque es un modelo constante y que busca que se alcancen los objetivos de formación, no dejar a los pobres muchachos en el camino. Profe, pero entonces uno se lleva todo el semestre en esas. Pues la idea es que cuando yo haga toda esta identificación de los criterios, yo como profe trabaje en un aspecto y los estudiantes trabajen en otro. Si el profesor dice de entrada que hay que tener muy claro el concepto de derivada y yo vengo de un curso de cálculo o de matemáticas operativas donde ni por las curvas me acuerdo de que es una función, yo como estudiante tengo la responsabilidad de ir a buscar qué es eso de funciones, porque aquí el profe me está diciendo que para poder alcanzar los objetivos de formación en este curso de cálculo necesito saber derivar. Pues tengo que ir a buscar yo por mi cuenta y buscar apoyo en el profesor, pues para que cuando él recolecte la evidencia en mi desempeño, pues realmente vea que no me estoy dejando levantar. Y la evaluación sumativa. Entonces, hay personas que dicen, no, es que los profesores se dedican a hacer exámenes al final y eso no está bien, los profesores deberían ver todo el proceso. Pero venga, un momento, es que tampoco podemos satanizar la evaluación sumativa. La evaluación sumativa sirve. O sea, todos nos evaluaron todos nos formaron con evaluaciones sumativas y aquí estamos. Entonces, que la evaluación sea sumativa, que la evaluación sumativa se haga al final, no significa que solo tiene en cuenta el último resultado obtenido, que es un mito pues que tiene que porque se hace al final, entonces no tiene en cuenta cómo empezó el curso. Depende. Si lo hacemos por medio de un examen, pues evaluar 16 semanas de clase en un examen queda muy complicado. ¿Qué otros instrumentos puede utilizar? Entonces el problema no es el momento, sino tal vez el instrumento. Una evaluación sumativa recoge todo el proceso, lo pongo entre comillas. ¿Cómo estuve evaluando a lo largo del periodo académico? Entonces, si es una evaluación final que recoge todo, o sea, si es global, ¿será que un estudiante no se siente muy saturado por una evaluación sabiendo que pudo haber sido evaluado a lo largo del curso? Es decir, usted puede tal vez bajarle un poco la carga a la evaluación sumativa si en el camino aportó por otras formas de aproximarse a la evaluación. La evaluación sumativa no implica un examen final. Miren que ahí sí puse la palabra examen. Uno puede tener una idea de los aprendizajes de los saberes apropiados por otros medios. Textos, presentaciones, videos, infografías, portafolios, diarios de campo, bitácoras, etc. Y la pregunta retórica es, ¿cómo garantizo, entre comillas, calidad del proceso educativo? Con una nota, con esa calificación cuantitativa. Esa es una pregunta retórica que les dejo. Porque si yo pienso que la evaluación es sacar notas, apaga y vamos. Pues esa no es la única forma de valorar el proceso formativo. Si yo reconozco que la nota es una forma de verificar algunos aspectos, pero en el camino yo apuesto por otras formas de aproximarme, ya eso es otro cuento. En estos lapsos que tenemos, en estos 40 minutos, quiero hablarles de las tres modalidades frente al sujeto, de quién evalúa. Como la evaluación hace parte del proceso de formación, también reconocemos que intervienen varios sujetos, no solamente profesores y estudiantes. Hay muchas personas en el escenario que nos pueden aportar con su evaluación. La comunidad, los expertos, los empresarios, los abogados, etcétera, etcétera. Entonces identificamos tres tipos de evaluación con base en el sujeto: la auto, la co y la heteroevaluación.
La autoevaluación es un proceso en el cual los estudiantes analizan críticamente su desempeño a lo largo del proceso. Entonces, ¿qué implica? Que sea un momento de reflexión, que implique una postura crítica del estudiante, que tenga en cuenta los conocimientos y objetivos alcanzados y apropiados, que se haga de manera constante y que detecten los estudiantes sus fortalezas, las debilidades, los retos y sus oportunidades de mejoramiento frente a un objeto. ¿En qué momento se evalúa? Entonces, puede ser al comienzo de un curso. Usted le puede pedir a los estudiantes que antes de iniciar el curso se indague por sus expectativas, conocimientos previos, conocimientos y competencias que desea desarrollar, entre otros. En el desarrollo del curso también se puede autoevaluar el estudiante. A lo largo de las sesiones y actividades, los estudiantes asumen una postura crítica sobre lo que aprendió, lo que le faltó y su compromiso para alcanzar los objetivos. Y obviamente, pues suele hacerse al final, pero también se puede hacer al inicio del desarrollo. Si se hiciera en el final, pues es el momento más común para hacer la autoevaluación. Se analizan objetivos alcanzados, objetivos no alcanzados, retos, etc. ¿Qué ventajas tiene? Que implica una postura reflexiva y crítica, que le permite al estudiante mirar críticamente qué objetivos no ha cumplido, que implica la justificación de los estudiantes frente a su desempeño. Es decir, ojo con esto, no es decirle a los estudiantes, bueno, y para mañana me traen entonces en un papelito o me mandan por el correo cuál es la nota que ustedes creen que sacaron, y ya. No. La autoevaluación, como es un proceso reflexivo de que el estudiante venga, se indague por lo que él hizo o dejó de hacer, no es solamente poner una nota, porque no podemos caer en el paradigma de solo los números, de solo la nota. ¿Cómo justifica usted que realmente obtuvo esa valoración cuantitativa que se puso al final? Si se hace de manera constante, posibilita a los estudiantes una revisión del alcance de los objetivos. Porque es muy bueno que se haga al final, pero ¿ya para qué? O sea, ¿ya para qué me doy cuenta que debía hacer más? ¿Por qué no preguntarle constantemente a los estudiantes, venga, qué cree que le está haciendo falta? ¿Cómo se sintió en esta unidad? ¿Perdió el parcial? ¿Qué cree que le hizo falta? Cuénteme, o sea, ¿qué siente que le faltó? Si ustedes no dejan salir esa voz en los estudiantes, probablemente ellos de entrada no lo vayan a decir. Puede que sí, algunos sí lo harán, pero no todos lo hacen. Si nosotros pudiéramos detectar de entrada, cada que los estudiantes tienen esas dificultades, ¿qué fue lo que les pasó? Posiblemente ellos para el próximo espacio de evaluación no les vaya tan mal. ¿Qué desventajas y precauciones pueden darse? Pues les presento yo acá. Se puede ver como el momento en que el estudiante se arregla el promedio del curso. Hay que tener cuidado con eso. Hay que comunicar los alcances de la autoevaluación en el proceso formativo. Es decir, no es solamente, bueno muchachos, si al final un 5 o un 10% de autoevaluación. Y ya, los dejo ahí como en el aire. Si no les aclaro bien qué se está entendiendo por autoevaluación, ellos van a pensar lo primero, se van a arreglar el promedio. Dicen, no, pues yo al final tengo la autoevaluación y con eso ya ajusto el promedio que necesito. Y aquí yo hago la anotación que para los estudiantes de primeros semestres puede ser necesario dialogar sobre las implicaciones de la autoevaluación. No es un salvavidas, hay que justificar. O sea, no es decir, no hay que decir, entonces yo me pongo un 5. O sea, no es decirle a los estudiantes, le voy a cambiar la nota porque usted no se merece el 5, porque hay que respetar esa autonomía del estudiante. Pero para que no caigamos en eso, pues hay que hablarles y decirles, venga muchachos, la autoevaluación la estamos entendiendo en este sentido. Trabajar bastante en esa parte, si lo vamos a hacer pues. ¿Cómo se realiza? Pues para la autoevaluación no se hace únicamente pues un texto, uno puede tener varios recursos. Un texto, un video, una infografía, un ideograma, un mapa, entre otros. Quien decide es el profesor. ¿Qué se le puede preguntar a un estudiante? Se le puede preguntar por aprendizajes. ¿Qué aprendizajes desarrollé? ¿Qué nuevas habilidades desarrollé? ¿Qué objetivos de formación alcancé? Dificultades. ¿Qué dificultades identifiqué en mi proceso? ¿Qué siento que me faltó profundizar o aprender? ¿Qué posibles causas encuentro en esas dificultades? Retos y compromisos. ¿Qué puedo hacer para superar las dificultades? ¿Qué retos quedan en adelante frente a los cursos que me esperan y frente a mi carrera? ¿Cómo impactan estos nuevos saberes a mi comunidad? Esos son los compromisos. Y ahora sí, ya al final, una valoración cuantitativa.
Hay que justificar con base en las preguntas anteriores y otras más que disponga el profe, la valoración cuantitativa que se haga. Miren que no solamente ponerse la nota, hay que plantear muchas cosas más. Aquí, unas recomendaciones frente a la autoevaluación. Dialogue con los estudiantes antes de la autoevaluación. No les diga únicamente, hay que hacer una autoevaluación y el martes me la traen. No, hable con ellos. Al hablar con ellos, promueva la reflexión sobre los aprendizajes. Venga, usted sí siente que estuvo aprendiendo, que sí se apropió de los conceptos, siente que le faltó algo. No ponga un porcentaje inocuo a la autoevaluación. Entonces, un 2% para la autoevaluación. No, venga, dele el peso que se merece la voz del estudiante. Porque eso también lo motiva a que lo haga de manera autónoma y responsable. No imponga su criterio ante el criterio del estudiante. Es decir, si él se pone 4, pues no le ponga 3, respétele ese 4. Y si es el caso, retroalimente la autoevaluación. Ojo, retroalimente, no es cambiarla. Es, venga, Juanita, usted se puso 4, pero quiero compartirte mi percepción frente a lo que tú has hecho este semestre. Profe, tengo grupos muy grandes, entonces háganlo general. Siento que los colegas se pusieron mucho en la autoevaluación, realmente siento que hace falta que profundicen en esto para su próximo curso, etcétera, etcétera. Es decir, no traten de atajar a los estudiantes. Hay que respetar su autonomía y su voz, porque ustedes están formando profesionalmente y éticamente a sus estudiantes también. La coevaluación ya va muy de la mano pues con los discursos que veníamos trabajando. Es la evaluación hecha por un par y implica que mi compañero de clase, a partir de su observación, valore mis aprendizajes y aportes. De nuevo, implica reflexión, postura crítica, objetivos, conocimientos y trabajo en equipo. Esta es nueva, que sea constante y que detecte fortalezas, debilidades, retos y oportunidades. Uno no puede coevaluarse con los estudiantes entrando al curso, obviamente, pues yo no puedo saber cómo le está yendo a mi compañero si es el primer día de clase, pues no tiene coherencia. Entonces se puede hacer en el desarrollo de un curso o al finalizar. Suele hacerse al final, de hecho a veces ni se hace, pero la coevaluación es muy importante por lo que les decía yo ayer como un ejemplo. Los estudiantes en CEIPA trabajan en equipos y ellos mismos cuando realizan los trabajos se coevalúan. ¿Cuándo? Cuando valoran su aporte al momento de entregar un trabajo. No tiene que ser en esa misma dinámica en todos los contextos, pero que yo mínimamente, como profesor, detecte y rescate esas voces de los estudiantes frente a cómo los están viendo a ellos mismos, a los demás. Cómo dentro de los equipos de trabajo se pueden observar esas dificultades, por ejemplo, de comunicación, de llegar a acuerdos, de asistencia y otras muchas cosas más. Obviamente, y eso es muy importante, pues yo no puedo coevaluar a un compañero con el que no he trabajado, o al que si acaso veo que viene a clase y ya. Si yo posibilito que sea una coevaluación en un curso, pues mínimamente tengo que posibilitar que ellos mismos interactúen. ¿Qué ventajas tiene? Nuevamente, implica una postura reflexiva y crítica del estudiante, le posibilita al estudiante mirar críticamente el desempeño de sus compañeros, establece un espacio de reflexión, de discusión, perdón, al interior del grupo, favorece la comunicación y la argumentación de posturas frente a los colegas, o sea, aporta la comunicación y aporta el desarrollo de los sujetos a partir de la voz y experiencia de los otros. Desventajas y precauciones, lo mismo de ahorita. Puede haber sesgos en la evaluación por asuntos personales. Yo vengo trabajando con César todo el semestre y este no está haciendo nada, o al final nos discutimos por otra cosa, entonces nada, yo me encargo de bajarle la nota porque me cae mal. No puede haber sesgo. Y nuevamente, para los estudiantes de primeros semestres puede ser necesario dialogar, porque no es un salvavidas para mi amigo, ni la condena para los que no trabajaron en el semestre. Hay que ser siempre muy objetivos. ¿Qué es que los estudiantes no siempre son objetivos? Pues somos seres humanos y hay que hablar con ellos, no somos perfectos, pero al menos yo como profesor puedo hacer mi aporte hablándoles a ellos. ¿Cómo se realiza? Entonces podemos preguntar por esos 4 aspectos nuevamente. Los aprendizajes. ¿Qué aprendizajes vi que se desarrollaron en mi compañero? ¿Qué nuevas competencias o habilidades observo en él o en ella? ¿Cómo vi que trabajó en equipo? ¿Qué dificultades encontré?
en el proceso de aprendizaje de mi colega? ¿Qué siento que le faltó profundizar o aprender? ¿Qué posibles causas se encuentran en estas dificultades? Retos. ¿Qué puede mi colega hacer para superar las dificultades? ¿Qué retos le planteo yo en adelante frente a los cursos que le podrían esperar y frente a su carrera? Y al final, pues ya una valoración cuantitativa. De nuevo, esto es válido siempre y cuando yo les dé el tiempo y el espacio suficiente para conocerse y trabajar juntos. Porque si yo no garantizo eso, ya de entrada está sesgada la coevaluación. Yo le pongo 5 a mi compañero, pues porque siempre lo vi venir a clase. Ya yo no tengo más criterios para decirle. O le pongo 3,5 porque faltó mucho. O le pongo 0, pues porque yo nunca lo vi, pero no es que no haya venido, sino que yo nunca me fijé en que ese compañero se haya venido. ¿Cierto? Hay que posibilitar también esos escenarios. Las recomendaciones son muy parecidas: dialogar, promover la reflexión, no colocar porcentaje inocuo, no imponer el criterio frente al de ellos y retroalimentarla. Ya para terminar esta parte, entonces la heteroevaluación. La heteroevaluación es la evaluación hecha por una persona que no es el estudiante. Entonces, ¿quién es? El profesor, obviamente, digamos que ya aparece primero, pero puede ser un experto que yo cite para que venga y revise una exposición que están haciendo los estudiantes, un colega abogado, un colega ingeniero, un administrador, un economista, pues según los perfiles que ustedes estén formando en la universidad. La comunidad, si es un proyecto que ustedes están haciendo en su programa de ingeniería o de derecho con sus estudiantes, un cliente, si hago una consultoría a través de mi curso, etc. Miren que en estos aspectos a tener en cuenta, ya hablamos no solamente del trabajo en equipo, sino de los resultados y la satisfacción, porque puede ser que un experto o un cliente esté valorando lo que yo hice. Puede ser constante o en un momento determinado, porque yo para una sesión específica llamo a un experto para que nos dé una charla y también valore lo que hicieron los chicos. Y de nuevo, pues que se promueva la visibilidad de fortalezas, debilidades y retos y oportunidades. Algunas reflexiones, porque pues, la heteroevaluación y todo lo que vamos a conversar hoy y mañana de la evaluación nos va a estar permeando pues constantemente. La heteroevaluación puede ser realizada por el profesor o un experto. Si es un experto el que viene al aula, presencial o virtual, este experto y los estudiantes deben tener claros los criterios de evaluación. ¿Por qué es importante esto? Porque el experto no estuvo en contacto con la dinámica propia del aula. Entonces yo no le voy a advertir el último día a mis estudiantes que hagan las cosas de X o Y manera, y tampoco media hora antes le voy a decir al colega, lo llamo por celular, vení, pásate por Zoom, ya te va a mandar el link para que mires unos trabajos de los estudiantes. No, pues el experto debe estar lo suficientemente contextualizado frente a lo que va a encontrar, porque en ese momento ya él va a tener unos criterios para evaluar muy bien, con coherencia, con criterios claros a los estudiantes. Porque si no, entonces, si es un experto bien exigente, no le va a gustar ninguno, o si es bien madre, pues le va a poner 5 a todos, y no se trata de eso. Si yo llamo a un experto en un área para que venga y vea los trabajos de los estudiantes, es porque mínimamente confío en el buen criterio y que esa persona pueda retroalimentar incluso mejor que yo en algunas cosas el resultado de esos trabajos que hicieron, de esas producciones que hicieron. Lo mismo aplica si la heteroevaluación es hecha por un cliente, o una empresa si es una consultoría, o una comunidad si es un proyecto o un proceso de práctica. En todos los casos, la objetividad y los criterios claros deben primar. La heteroevaluación suele tener una ponderación mayor que la autoevaluación y la coevaluación, obvio, porque el profesor ahí es el que pone los porcentajes más altos para sí, y eso es claro, eso está bien, eso no tiene ningún problema. Pero a la par de lo que les pedí ahorita de no poner porcentajes inocuos para las otras dos, es importante que la evaluación sea un proceso colaborativo, centrado en la formación y no en los resultados. Por ello, la la co y la heteroevaluación se deben complementar, aunque la ponderación sea claramente diferente, y pues con eso no hay ningún problema.
Nuevamente, movilizar aprendizajes cuando se evalúa. Se evalúan competencias y resultados de aprendizaje. Se evalúa trabajo en equipo. Si es un externo, con base en un instrumento claro y un objetivo, se evalúa. Y el uso de los saberes intra e interdisciplinarmente. Es decir, en la heteroevaluación yo no solamente evalúo el que ellos sepan cálculo, sino que cómo ellos utilizan ese cálculo para resolver problemas en otras disciplinas. Que de hecho es un problema que muchas áreas, sobre todo de las ciencias exactas, tienen. Y es que se quedan en la parte formal, en las demostraciones o en los propios ejercicios de la matemática, pero no van más allá. Esto puede aplicar para cualquier área en todo caso. A modo de introducción a lo que vamos a ver mañana, ¿qué tipo de herramientas podemos utilizar? Pruebas objetivas, ahí sí entran los exámenes automatizados, las baterías de preguntas, etc. Los proyectos, el aprendizaje basado en proyectos es importante en algunas áreas, yo diría que en todas si se aproxima muy bien a esa metodología. Preguntas intercaladas en el marco de las pruebas objetivas de selección múltiple, falso y verdadero, completar espacios en blancos. Pruebas adaptativas y autoadaptadas. Adaptativas es que con base en los resultados que vayan encontrando los estudiantes en las preguntas, el sistema les va planteando unas preguntas diferentes a cada uno de acuerdo al nivel que vaya encontrando. Y autoadaptadas es que el estudiante escoge, digamos, la modalidad y él puede ir subiendo el nivel si quiere. Los foros de discusión como aprendizaje colaborativo, las rúbricas, que en un momento hablaré de ellas, los portafolios electrónicos en línea, los mapas conceptuales. Las listas de control suelen utilizarse como un parámetro para ver la frecuencia con la que los estudiantes ingresan a los materiales o a los recursos que tienen. Presentación o exposición a través de videoconferencias por parte de los estudiantes. Registros anecdóticos como diarios de campo, bitácoras, protocolos o actas, y diarios reflexivos o diarios de clase. Estas y muchas más, colegas, son herramientas que pueden utilizar al momento de plantear su programación curricular, su currículum, sus cursos. En lo que queda de la sesión de hoy y en las 2 horas de mañana, yo les voy a hablar, junto con el profesor Ángel, vamos a hablarles de cómo utilizar, de qué ventajas tienen y cuáles aspectos son más fuertes que otros en una herramienta. Para terminar por hoy, quiero hablarles de las rúbricas, porque la rúbrica es un instrumento transversal prácticamente a todos los demás instrumentos. Es decir, con algunas excepciones como las pruebas automatizadas, que ya pues tienen su calificación propia, la rúbrica permite tener objetivos claros y criterios claros frente a cualquier instrumento, frente a un mapa conceptual, una prueba, un ensayo, un protocolo, un acta, una exposición, un video, una infografía, etcétera, etcétera. ¿Qué es una rúbrica? Es una matriz en la que se sistematizan los resultados o niveles alcanzados en el contexto de un proceso formativo. Suele tener una organización matricial. ¿Qué ventajas tiene? Es objetiva, es clara y unifica criterios. Entonces, si se hace la programación de un currículo de manera colaborativa, yo puedo tener un tipo de rúbrica para los foros de discusión, otra para las exposiciones, otro para los mapas conceptuales, otro para las narrativas, etcétera, etcétera. Uno suele identificar dos tipos de rúbrica, la analítica, que se las voy a mostrar en un momento, y la holística, que es más general. ¿Dónde se pueden crear rúbricas? Uno las puede crear en Excel, uno las puede crear en Moodle, si ustedes están utilizando la plataforma Moodle. No sé si haya forma de crear rúbricas en Teams, no he explorado la herramienta, pero podemos utilizar Excel también dentro de la suite de Microsoft. Y algunas plataformas especializadas que hay en la red, unas son gratuitas, otras sí tienen un pago y tienen de hecho ya matrices ya preconcebidas. ¿Qué partes básicas tiene una rúbrica analítica? Hay como es una rúbrica, una matriz de doble entrada, entonces hay unos criterios que suelen ser las filas,
según la naturaleza de lo que esté evaluando, puede haber más o menos criterios. Puede ser que cada criterio tenga un peso, si aplica, o puede que todos sean del mismo peso, y ahí sería una medida aritmética simple. Y cada uno de esos criterios están medidos con unos niveles. Uno suele poner el nivel más alto a la izquierda y el más bajo a la derecha. ¿Qué hay en la parte interna de una rúbrica? Hay descriptores de los logros de los criterios. ¿Qué suele hacer uno con los estudiantes? Leerles desde el principio el descriptor del máximo nivel para que ellos sepan que de ahí para abajo ya empiezan a bajar la valoración frente al criterio. ¿Qué es lo importante cuando uno plantea una rúbrica analítica, colegas? Los niveles deben ser lo suficientemente claros y bien redactados para que el estudiante comprenda por qué está en ese nivel y qué le faltó para alcanzar el siguiente. Entonces yo digo, tiene exactamente utilizo exactamente 3 referencias, entonces es exactamente 3, me ponen el nivel 3, listo. Si yo veo que utilicé 3, el estudiante también, y no va a tener cómo reclamarme, por así decirlo. Pero si yo utilizo palabras como utiliza algunas referencias bibliográficas, ya con ese algunos me embalé yo y lo embalé a él, porque él va a decir, profe, pero venga, ¿qué tantos son algunos? ¿Por qué me ponen en nivel 3 con algunos y no en el 4 con muchos? ¿Qué tantos son muchos o qué tampoco son algunos? Ah, bueno, dice aquí, perfecto, que sí tiene la posibilidad de crear rúbricas. Vamos a explorar entonces la herramienta y la vemos como colegas. Entonces les decía, hay palabras que son muy etéreas, muchas, algunas, pocas, casi. Esas palabras en una rúbrica no me sirven. Yo debo mostrarle a un estudiante desde el criterio y la intersección con el nivel que se está utilizando realmente digamos que el criterio está lo suficientemente claro para decirle ahí que está ahí y no en otro. Mientras mejor redactada esté una rúbrica, más objetividad garantiza. Entonces, en las plataformas, por ejemplo, el módulo y seguramente en Teams, ya que me dice por acá que sí se puede, César, entonces yo señalaría este criterio acá, este acá, este acá, este acá, este acá. Eso tiene una ponderación numérica, una escala numérica, que multiplicada por el porcentaje en una escala de, me imagino, 0 a 5, de 0 a 100 si es el caso, pues me da una nota con base en ese instrumento. ¿Qué ventaja tiene? Pues que como yo elijo la nota, él automáticamente multiplica y suma. El otro tipo de rúbrica, que se llama holística, los criterios ya no tienen unos niveles como tal, sino que dentro de cada criterio hay un concepto que el profesor redacta. Ya es un poco más abierta. De nuevo, no porque sea más abierta significa que debe ser etérea. Al contrario, también debe tener claridad para que cuando yo coloque esa nota en el porcentaje, yo realmente me dé cuenta por qué estoy en ese nivel, pues porque obtuve esa valoración y no otra. Tenga en cuenta que en una rúbrica holística el profesor debe describir exhaustivamente cuál fue su evaluación. O sea, de nuevo, si yo la elijo hacer holística es porque yo me voy a tomar el tiempo y la dedicación de cada criterio, analizarlo muy bien. Delimite claramente qué aspectos se encontró en el criterio, así como aspectos que considere que pueden mejorar. Voy a dejar hasta ahí entonces, ya mañana continuamos con los otros instrumentos. No sé, César y colegas, si haya alguna pregunta para terminar por hoy. Se han venido presentando algunos comentarios, Diego. El profesor Hernán López, para ir de atrás hacia adelante, dice que recomienda una página que se llama rubistar.com La conozco. para elaborar sus rúbricas, y ahí nos presenta como una ayuda. La profesora Jenny Martínez pregunta si es posible tener acceso a un ejemplo de rúbrica completo. Mañana la presento, sí señor. Mañana les muestro una. Y de hecho podríamos construir o mostrarles una en Moodle. De pronto, César, tú que tienes el acceso y los colegas a Moodle, podríamos crearla y mostrarles cómo es la interacción entre criterios y niveles.
Claro que sí. Y en la cualificación que se hizo de Moodle, en las sesiones previas, alcanzamos a tocar un poco el tema de cómo crearlas en Moodle y podríamos organizar un ejemplo un poco más coherente para que quede bien detallado. De acuerdo. El profesor Gustavo Herrera nos dice, ¿cómo hacer para que los actores del proceso educativo, docentes, estudiantes, administrativos, no reduzcamos el proceso de formación a la trampa de la calificación como la supuesta finalidad del proceso? Ahí la cuestión es que el mismo proceso de enseñanza debe buscar lo formativo más que la calificación. O sea, no podemos... eh, hay que bajarle el discurso a los estudiantes y a la parte administrativa. Creo que eso es una misión que todos tenemos, César y colegas, y es la universidad y el sistema educativo no puede pensar que la formación sea a través de una calificación. O sea, no por tener la mejor calificación se forma el mejor profesional. Ese es un mito pues que como comunidad debemos empezar a bajar, pero creo que es un trabajo que empieza mucho más arriba. Creo que empieza incluso desde los procesos de cualificación a nivel ministerial, porque esa es una trampa. La trampa es que el mejor profesional es el que mejor promedio tenga. No estoy diciendo que la calificación sea mala, lo que estoy diciendo es, ¿qué tal que esa calificación muestre más que simplemente la nota o que la calidad en un trabajo? Ahí el reto es precisamente ese, cómo el proceso formativo que yo diseño como profe me lleve a que cuando yo evalúe realmente estoy dando cuenta de un proceso holístico, porque la trampa está ahí marcada y eso es de toda la vida. Yo voy a poner un ejemplo acá y quisiera como cerrar esa pregunta allí. Y no quiero generalizar, pero si en contexto nos damos cuenta, es una cuestión que pues a mí no me gusta caer en lo político y no es el espacio para hacerlo, pero si ustedes se fijan en el mundo entero, no en Colombia, en todo el mundo, muchas de las personas que cometen los atropellos a la moral y a la ética más grandes fueron en su proceso formativo los mejores de su carrera o son los mejores, pues, fueron los mejores egresados o profesionales. Es decir, lo formativo que salga. Yo podré ser el mejor egresado de mi carrera y por fuera ser una persona con poca ética. Entonces, ¿cómo la universidad a través de su proceso formativo y su apuesta pedagógica busca que los profesionales no salgan con las mejores notas, sino como los profesionales más aptos y más éticos y más preparados, obviamente, pero que también éticamente sean muy buenos? Esa es una trampa y creo que la universidad y ustedes como colectivo docentes tienen que apostar por eso y todos lo hacemos. Nosotros en CEIPA lo que tenemos como eslogan es impactar vidas y tratamos de hacer eso y buscamos no que el estudiante se sienta pues el mejor porque saque las mejores notas, sino porque al final de un curso diga, siento que aprendí mucho, siento que impacté mi empresa, siento que voy a poder emprender, siento que resolví el problema que tenía mi organización. Entonces, claro, la evaluación es un elemento en el marco de otras cosas, no es la finalidad, porque si se vuelve la finalidad, ya existen muchos, desafortunadamente, ya existen muchos métodos y muchas personas y empresas de garaje, por así decirlo, que se encarga de que esa evaluación sea muy alta y no garantiza lo formativo. Y eso se ve en el día a día. Ustedes en los baños de las universidades o en internet, en Facebook, ven publicidad de le hacemos el ensayo, le preparamos la tesis, le resolvemos el examen de Moodle y hasta tienen programas y universidades ya listas. Vea, tenemos cálculo 1, 2 y 3 de tal programa de tal universidad. Le tenemos el ensayo de tal curso en tal parte. Entonces, claro, si nosotros ponemos en un pedestal a la evaluación y no lo formativo, pues los estudiantes crean ahí toda una mafia de sacar la nota más alta sin importar el medio. Esa es una crítica que uno siempre se hará frente al sistema educativo y que tenemos todos la misión de buscar caminos allí, de hacer caminos al caminar, porque no hay otra forma. No podemos aquí en una silla decir es que tenemos que cambiar, no, hay que ir cambiando en estos procesos de formación precisamente. Sí, Diego, yo creo que el discurso que nos has presentado hoy, totalmente coherente,
también nos deja un aprendizaje y es que la evaluación no es estática. Yo no puedo un semestre evaluar de una forma y al siguiente semestre pensar en que voy a evaluar de la misma forma porque cambian las dinámicas, cambian los estudiantes, avanza el conocimiento. Luego la evaluación debe ser un proceso reflexivo que realmente esté centrado en cómo yo logro que el estudiante aprenda, es un componente más de ese aprendizaje y tiene una cantidad de herramientas que tú nos has mostrado hoy y que supone pues dedicar un tiempo a poderla reflexionar, a poderla construir, a darle sentido a ese proceso evaluativo y creo que hoy nos lo has mostrado con todo lo que nos has enseñado, cómo lograrlo, cómo poderlo hacer, una serie de tips y herramientas que son muy útiles, que te agradecemos mucho desde un aula y en representación de los docentes, porque son herramientas muy útiles para acompañar todo este proceso que hemos venido desarrollando en los últimos días con ustedes. Claro que sí, y de hecho le respondo a la pregunta al profe, creo que estaba por acá arriba, que si están disponibles las diapositivas. Por supuesto, esto es un saber que es colectivo y que con todo el cariño del mundo compartimos con ustedes en el micrositio. Ya de hecho ayer le mandé las diapositivas de las 2 primeras sesiones a los señores decanos y a César, pues para que lo monten en el micrositio y ustedes dispongan de ese material y esas reflexiones. Estas diapositivas de hoy las tenemos en una sola presentación para los 2 días y una vez terminemos se las compartimos también para que las tengan a la mano. Y miren la reflexión de Ángel al final, parece totalmente pertinente. Creo que la clave es entender la evaluación como un proceso formativo. En este sentido debe ser transversal, debe ser continua, debe ser reflexiva, debe permitir aprender y debe ser humana. Yo creo que esa es una síntesis bastante pertinente de lo que hemos estado tratando de mostrar acá, porque eso que dice César es bastante pertinente, ¿no? Digamos que el estado de confort, la zona de confort es pues muy fácil. Yo tengo mis parciales ya preparados y cada semestre los monto, pero ¿no será que el reto es precisamente innovar para que un estudiante de un semestre a otro no se pase la prueba o diga, no, con ese profesor es muy fácil porque vea, ya están en internet hasta las respuestas a los parciales de ese señor? Sino que yo, no para ponerle la trampa al estudiante, porque esto no es una lucha de quién le busca la caída al otro, sino cómo yo aporto en mi proceso formativo a que ese estudiante realmente se forme como un profesional idóneo y ético. Listo, Diego. Yo creo que en términos del compromiso en el tiempo, que hemos procurado tenerlo muy en cuenta, Así es. ya vamos terminando. Te agradecemos mucho a los compañeros docentes que nos han acompañado hoy. Los invitamos a que mañana, para la etapa final de este proceso con nuestro padrino Seipa, con Diego y con Ángel, podamos culminar con total éxito este proceso de cualificación docente. Claro que sí. Feliz día y nos encontramos entonces mañana a la misma hora. Claro que sí. Un abrazo para todos. Feliz tarde. Que descansen.